buenas tardes a todos y todas los participantes de esta sesión académica organizada por mi institución, a quien también reitero mi agradecimiento, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Me confirman, por favor, que se escuche claramente la exposición? Estimados, estimadas, confirmen por favor, por otro lado, como recomendación, verifiquen sus audios, puede que algunos escuchen fuerte y claro, por ahí estaba leyendo que se escuchaba entrecortado, revisen todo, por favor, suban el volumen y listo. Adelante, especialista Steven, ya todo ok, creo. Muchas gracias, Yorelia, nuevamente. Muy bien, hemos sido convocados entonces para participar en este webinar, en donde abordaremos el procedimiento de evaluación de ofertas en las contrataciones de bienes y servicios. A lo mejor es un tema conocido por varios de ustedes, varios y varias de ustedes, pero queremos dar el enfoque del tratamiento que tiene esta materia en la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en tanto que no con poca frecuencia hemos podido advertir diversos casos en donde los comités de selección realizan de manera incorrecta esta etapa del procedimiento de selección. Etapa muy importante porque es justamente en este contexto en el cual el comité va a poder discriminar en el buen sentido de la palabra unas ofertas de otras, de manera que escoja a la mejor de ellas y pues otorgarle la buena pro al proveedor con quien finalmente se suscribe el contrato. Efectivamente, en la etapa de evaluación de ofertas, los comités tienen que discriminar, escoger la mejor oferta, escoger al mejor postor, pero no a su libre albedrío, no como les dé la gana, si me permiten la frase, sino aplicando correctamente la normativa de contratación pública y, por supuesto, las bases del respectivo procedimiento de selección. Tenemos esta pregunta para empezar. ¿Cómo se realiza correctamente la evaluación de ofertas en un procedimiento de selección para la contratación de bienes y servicios? ¿Existe un orden o una secuencia correcta para llevar a cabo estos actos? Por supuesto que existe un orden. Ahora vamos a conocer cómo es que se debe llevar de manera adecuada este espacio, esta parte del procedimiento de selección. Hemos dicho una parte trascendental, justamente el de evaluar las ofertas recibidas por parte del comité de selección que esté a cargo de este procedimiento. Bueno, pues entonces tenemos el tema, el procedimiento de evaluación de ofertas en contrataciones de bienes y servicios. Para empezar, hay que recordar que el proceso de contratación pública, según nuestra normativa, según la ley 30.225 y su reglamento, pasa por tres fases perfectamente definidas. La primera de ellas, las actuaciones preparatorias o actos preparatorios. La segunda, la fase de selección o procedimiento de selección. Y la tercera, la ejecución contractual. En el primer escenario, los actos preparatorios. En ese escenario, las entidades públicas, como el nombre lo indica, preparan su futura compra, deciden, determinan qué necesitan contratar, qué necesitan adquirir, hacen un estudio de mercado para determinar el valor estimado de aquellos bienes o servicios que pretenden contratar, designan al órgano que estará a cargo de conducir el siguiente contexto, la siguiente etapa, que es la fase de selección, o sea, designan al comité de selección o a lo mejor determinan que sea el propio órgano encargado de las contrataciones de la entidad quien se responsabilice de conducir la fase selectiva. Y este órgano elegido, ya sea un comité o sea el OS, ¿no? Logística, tendrá pues que elaborar las bases del futuro procedimiento de selección. También en este contexto de los actos preparatorios debe contarse con la certificación presupuestal expedida por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la entidad que señale que sí se cuentan con los recursos suficientes para poder convocar, realizar el procedimiento de selección. Eso, en resumidas cuentas, son los actos preparatorios. La segunda fase, ya lo hemos dicho, es la etapa de selección, la fase de selección, donde se llevan a cabo los procedimientos de selección. Y es el escenario, como el nombre lo indica, en donde la entidad pública
a través del comité o a través de la oficina de logística, va a buscar seleccionar al mejor postor. Va a ser una convocatoria pública a través del SEACE, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, va a recibir, Dios mediante, la mayor cantidad de ofertas posibles, ¿no? De los proveedores interesados y va a escoger entre ellas. Escogiendo al mejor postor, se le otorga la buena pro. Con ese postor al que se le otorgue la buena pro, se va a firmar el contrato. Y con la firma del contrato, culmina la fase de selección, la segunda fase, e inicia la tercera y última, que es la ejecución contractual. Escenario en el cual el contratista, ¿no? Aquel postor que ganó la buena pro y con el cual se firmó el contrato, pues ejecutará la prestación, o sea, entregará los bienes a la entidad o prestará el servicio y finalmente la entidad, en contraprestación, le pagará el precio pactado en el contrato con fondos públicos. Ese es el devenir, en resumen, de las tres fases del proceso de contratación. Hablando específicamente de la segunda fase del procedimiento de selección, de la fase de selección, que es en el cual se enmarca el tema que vamos a analizar el día de hoy, hay que mencionar, hay que presentar, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las etapas del procedimiento de licitación pública y concurso público, que son los procedimientos de selección de mayor envergadura económica, como ustedes sabrán. Tratándose de adquisición de bienes o de contratación de servicios, según nuestra ley de presupuesto para el año fiscal 2024, se convoca una licitación pública cuando el valor estimado de la compra supere los 480.000 soles. Igual, se convocará un concurso público cuando el valor estimado de la contratación de los servicios supere los 480.000 soles. Si el monto fuese inferior, si el valor estimado fuese inferior a esa cantidad de dinero, 480.000 soles, se deberá convocar una adjudicación simplificada. Pero no vamos a hablar ahorita de los tipos de procedimientos de selección, sino básicamente de la evaluación. Y para llegar a ese punto es que resulta oportuno recordar las etapas del proceso de selección. Y aquí tenemos las etapas de la licitación pública y del concurso público, como hemos dicho. Bueno, ambos procedimientos inician con la convocatoria, oportunidad en la cual el comité de selección a cargo del proceso deberá publicar las bases del procedimiento en el SEACE, para que así los proveedores, los agentes del mercado, los empresarios que vendan esos bienes que justamente la entidad pretende adquirir o presten el servicio que justamente la entidad pretende contratar, pues puedan inscribirse como participantes en ese procedimiento y tentar la posibilidad de ganar la buena pro y hacer un contrato, ¿no? Hacer una actividad comercial con el Estado. El Estado peruano es el principal motor de la economía nacional, es el principal comprador, así que es un mercado bastante atractivo para los empresarios pequeños y grandes, el mercado de las compras públicas. Bueno, pues se inscriben, entonces efectuada la convocatoria, a partir del día siguiente, los proveedores interesados se podrán inscribir como participantes. Recordemos que el registro de participantes es gratuito, es virtual porque se efectúa a través del SEACE. El único requisito previo que deberá cumplir cualquier empresario es estar debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, el RNP, que el OCE administra. Bueno, un participante, un proveedor, un empresario diligente que sea registrado como participante en un procedimiento de selección, sea cual fuere su objeto, lo primero que deberá de hacer es revisar las bases, ¿no? Las bases que ya se encuentran publicadas, hemos dicho, desde que se convocó el proceso en el SEACE. ¿Y para qué debe revisar las bases? Pues para advertir que estas bases estén bien redactadas, bien elaboradas, que el comité haya hecho bien su tarea, ¿no? Porque a lo mejor, si el proveedor inscrito como participante encuentra algún defecto, algún requisito excesivo, algún requisito desproporcionado o algún aspecto que no se consideró y que a su parecer sí debería haberse considerado en las bases, pues deberá formular el cuestionamiento respectivo a las bases. Y para eso existe la siguiente etapa, la etapa de formulación de consultas y observaciones, que son mecanismos que la normativa prevé para que los participantes inscritos
en el procedimiento de selección puedan cuestionar las bases. Mediante las consultas se formulan solicitudes de aclaración por posibles ambigüedades contenidas en las bases y mediante las observaciones se formulan cuestionamientos a las bases por posibles vulneraciones a la normativa de contrataciones públicas o normativa aplicable al objeto de la contratación. Un paréntesis muy breve. He advertido que están levantando la mano, por favor. Eso distrae al expositor. Les ruego que formulen las preguntas tal y como lo dijo Yorelia al inicio de la sesión. Por favor, por el módulo de preguntas y respuestas que en la segunda parte de la sesión del webinar yo las voy a absolver gustosamente. Cierro paréntesis y retomo. Entonces, mediante las consultas y observaciones, decíamos, los participantes inscritos cuestionan las bases. El comité de selección está obligado a absolver las consultas y observaciones que se formulen a través de un pliego absolutorio, ¿no? En el cual debe indicar si es que acoge, no acoge o acoge parcialmente las consultas y observaciones presentadas, ¿no? Y luego de publicar ese pliego absolutorio, el comité de selección debe integrar las bases. La etapa de integración de bases es el momento previsto en el calendario del procedimiento de selección en el cual el comité va a publicar nuevamente un ejemplar de las bases. Digo nuevamente porque recordemos que ya publicó un primer ejemplar cuando convocó el proceso, al momento de la convocatoria. Pero la norma exige o prevé esta etapa de integración de bases porque es un nuevo ejemplar de bases que se les llama bases integradas. ¿Y por qué se le llama bases integradas? Porque deben integrar en su texto las modificaciones que se hayan producido en las bases como consecuencia de las consultas y observaciones que hayan podido formular los participantes. Profesor, ¿y si ningún participante formuló observaciones, igual tiene que publicarse las bases integradas? Sí, igual tiene que publicarse, que tendrá el mismo tenor, ¿no? Serán idénticas a las bases de la convocatoria. Pero eso es muy difícil que ocurra. Podría ocurrir, pero es muy difícil. Usualmente sí hay consultas, sí hay observaciones. Y en el caso particular de las licitaciones y concursos públicos, inclusive existe la posibilidad de que los participantes cuyas observaciones y consultas no fueron acogidas por el comité soliciten la elevación de estas bases al OCE para que la Dirección de Gestión de Riesgos, la DGR del OCE, como órgano de línea especializado, emita un pronunciamiento sobre la legalidad de esas bases. Bueno, emitido el pliego absolutorio y eventualmente el pronunciamiento del OCE, como he dicho, se integran las bases. Las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección. Y respecto de todo lo solicitado, lo exigido en las bases integradas, es que los proveedores, los participantes deberán preparar sus ofertas, reunir su documentación en base de lo exigido en las bases integradas. Digamos que hasta ese momento, hasta la integración de bases, dura la primera mitad, la primera parte, no voy a decir mitad, la primera parte del procedimiento de selección, que yo le suelo llamar, ¿no? Académicamente, la etapa de saneamiento de bases, porque hasta aquí hemos estado en un contexto en el cual los participantes se inscriben, ¿no? Y formulan observaciones o consultas con la finalidad de que las bases queden los más limpiecitas, lo más objetivas posible, ¿sí? Lo más transparentes. Porque la segunda parte del procedimiento de selección, lo que viene después de la integración de bases, ya es la etapa de competencia. Es la etapa en que se deben presentar las ofertas y el comité deberá evaluarlas, calificarlas y luego otorgar la buena prueba al mejor postor. Para esta segunda parte del procedimiento de selección, es decir, a partir de la presentación de ofertas hasta el otorgamiento de la buena pro, voy a utilizar las siguientes diapositivas. Y aquí está la respuesta puntual a la pregunta que hicimos al iniciar la clase. ¿Existe un orden correcto para llevar a cabo la evaluación de ofertas que se reciben en un proceso de contratación de bienes o un proceso de contratación de servicios? Sí, sí existe un orden que los comités están obligados a respetar, que las oficinas de logística, si es que estas están conduciendo el proceso, están obligadas a respetar. ¿Cuál es ese orden? Primero verificar
la admisión de las ofertas. Luego, a aquellas ofertas que fueron admitidas, evaluarlas, pasar a la evaluación per se. Ahora explicaremos de qué trata la evaluación per se, ¿no? La evaluación en sí, quiero decir. Y solamente las ofertas que superen la evaluación, ¿no? Pasarán a la etapa de calificación. Me corrijo, no solamente las ofertas que superen la evaluación, sino las ofertas de los dos mejores postores, de los postores que alcancen los dos más altos puntajes en la evaluación, pasarán a la siguiente etapa, al paso número 3, que es la calificación en procesos de bienes y de servicios, que es lo que es materia de esta sesión. En el caso de obras, no pasan dos, sino pasan los cuatro mejores postores, los cuatro primeros lugares, los cuatro mejores puntajes. O sea, esa es la explicación de en qué consisten las tres fases, ¿no? Los tres momentos, eh, que en el sentido amplio significa evaluar una oferta, ¿no? Y en el sentido estricto, repito, es primero número uno admisión, luego se evalúan las ofertas solamente admitidas y luego se califican a los dos mejores postores. ¿Y en qué consiste cada una de estas subetapas o actos? Ya lo hemos explicado, pero aquí tenemos la explicación detallada, ¿no? La admisión de ofertas consiste en verificar que que los postores hayan presentado los documentos requeridos en las bases, según el artículo 52, según lo que se señala en ese artículo 52. En el caso de obras, bueno, esta clase no es objeto de obras, pero igual se menciona, ¿no? Lo mencionamos, que el precio ofertado esté dentro de los límites del valor referencial y también se verifica la representación de quien firma la oferta, ¿no? Ah, y la acreditación del cumplimiento, por supuesto, de que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas o términos de referencia. Si cumple, la oferta es admitida. Si no cumple, se declara como no admitida y ahí queda el postor. Ya no sigue avanzando, porque si no supera la admisión, como dije hace rato, ya no tendría sentido aplicar los factores de evaluación ni los requisitos de calificación. Bueno, acá están los formatos que debe presentar cada postor en su oferta para que sea admitida. Ya lo dije, el anexo número 1, que es la declaración jurada de datos del postor, donde señala su nombre, domicilio, RUC, teléfono, en fin. En el anexo número 2, que es la declaración jurada a la que hace referencia el literal B del artículo 52 del reglamento, que es básicamente una declaración jurada que hace el postor de que los documentos presentados son veraces, de que se somete a las reglas contempladas en las bases, de que no se ha coludido con nadie. O sea, una declaración jurada donde el postor hace una serie de afirmaciones respecto de la idoneidad de su oferta, ¿no? Y de él como postor en el procedimiento de selección. El anexo número 3, que es la declaración jurada más importante, ¿no? Que es la declaración jurada de que el bien ofrecido cumple con las especificaciones técnicas o el servicio que ofrece cumple con los términos de referencia. El anexo 4, que es la declaración jurada de plazo. El anexo 5, ya dijimos, la promesa de consorcio. El anexo 6, que en casos de consultoría en general es la carta de compromiso de personal clave. Y en los procesos de bienes y servicios, como lo estamos estudiando, como los que estamos estudiando, es el formato de precio ofertado. También para la admisión de la oferta dijimos, se presentan los documentos que acrediten la representación de quien suscribe la oferta, es decir, la vigencia de poder que demuestre que quien está firmando la oferta en nombre del postor tiene suficiente poder para ello. Si es que es gerente, si es que es un apoderado, ¿no? Tiene que acreditarse con ello. El anexo 3, ya lo comentamos, es la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas o términos de referencia. En algunas bases, a decisión de la entidad, de su área usuaria, además del anexo 3, puede exigirse que los postores presenten documentación técnica, folletos, brochures, catálogos, cartas del fabricante, que demuestren que el producto ofertado cumple con ciertas especificaciones técnicas. Esto queda a decisión de la entidad, si es que lo exige o no en las bases. Pero si no, también puede ser suficiente la presentación del anexo 3. Eso depende del área usuaria desde que formule el requerimiento. Y hemos dicho, superada la etapa de admisión, solamente aquellos postores cuyas ofertas hayan sido declaradas admitidas pasarán a la etapa de evaluación, que dijimos
es la etapa en la cual se aplican los factores de evaluación, que son reglas contenidas en las bases respecto a la forma en que el comité de selección asignará los puntajes a las distintas ofertas que fueron admitidas. ¿Y cuáles son los factores de evaluación que prevé nuestra normativa? Aquí están: el precio, el plazo, la garantía. Por ejemplo, el precio más barato se va a hacer acreedor del mayor puntaje posible en el factor precio. Y para los demás postores que ofertaron un precio más alto que aquel que ofertó más barato, se le asignará puntaje según la fórmula aritmética de tres simple, ¿no? Que está contenida en el artículo 74 del reglamento. No estamos en una clase amplia de evaluación de ofertas como para hacer ejercicios sobre la materia, pero les preciso que en eso consiste la asignación de puntajes en el factor precio. El plazo, ¿no? Que significará asignar puntaje, ¿no? Premiar con puntaje a los postores que oferten, por ejemplo, en el caso de bienes, un plazo menor al exigido en las bases. Por ejemplo, si en las bases exigió que los bienes se entreguen en 30 días calendario, qué mejor que el postor se comprometa a entregarle los bienes a la entidad en 29 días, en 28 días, en 25, o en 20, o en 15, o en 10, qué sé yo. Es decir, un plazo menor al exigido en las bases, porque eso significará una mejora para la entidad. Eso significará que la entidad podrá contar con el bien que quiere comprar más prontamente, ¿no? Igual la garantía comercial, otro factor de evaluación muy pertinente en la compra de ciertos tipos de bienes, ¿no? Si se exige una garantía de 12 meses, qué mejor que un postor le oferte a la entidad, le ofrezca más tiempo de garantía: 18 meses, 24 meses, 36 meses, 60 meses. Esos postores que oferten más plazo de garantía, más tiempo de garantía, pues también serán acreedores de mayor puntaje. Entonces, los postores tienen que procurar alcanzar el mejor puntaje posible, de manera que alcancen el puesto más alto posible: primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Qué importante será quedar en primer lugar, o si quieren segundo, porque los dos mejores postores, ya hemos dicho, son los que pasan a la etapa de calificación, ¿no? En la etapa de calificación, que es la última etapa de todo el proceso de evaluación, se aplican los requisitos de calificación, que son estos tres, ya lo dije: capacidad legal, capacidad técnico profesional y la experiencia del postor. Antes, en los procesos para obras, existía la solvencia económica, pero ese requisito fue suprimido, ya no existe más, desde el año 2022, ¿no? Que a través del Decreto Supremo 234 del 2022 se suprimió este requisito de calificación. Bueno, se otorgará la buena pro finalmente al postor que cumpla con los requisitos de calificación, ¿no? Y la buena pro se publicará en el SEACE el mismo día de su otorgamiento, conjuntamente con el acta y el cuadro comparativo de las ofertas presentadas, para que los postores conozcan cuáles fueron los motivos del comité de selección para admitir o no admitir una oferta, para asignar puntajes más o menos a un postor y para finalmente otorgar la buena pro. Ahora, luego de esta rápida explicación, veremos la jurisprudencia, pero creo que en este momento podemos hacer la última encuesta, estimada Yoreli. Perfecto, sí. Vamos a la última pregunta. Unos segunditos. Voy a compartir. Ya. La pregunta número 3. Estimados, estimadas, la pregunta 3 ya se encuentra en sus pantallitas. Vamos a votar todos y todas, por favor. Participemos. Voy a leer la pregunta 3. No constituye un requisito de calificación del postor. Cuatro alternativas. Alternativa A, experiencia del postor. Alternativa B, capacidad legal. Alternativa C, precio ofertado. Alternativa D, capacidad técnica y profesional. Votemos, por favor, todos y todas participemos. No constituye un requisito de calificación del postor. Alternativa A, experiencia del postor. Alternativa B, capacidad legal. Alternativa C, precio ofertado. Alternativa de capacidad técnica y profesional. Votemos, por favor, todos y todas. Participemos, participemos. 52% participación, vamos a llegar a 70%, 56, 57, muy bien, sigamos votando, 60%, si no tienen esta herramienta de votación, registren sus respuestas a través del chat. Por otro lado, estimados, estimadas, los y las invitamos a formular sus consultas a través de esta herramienta llamada QIA, preguntas y respuestas, que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. Por ese medio, el especialista Steven va a responder las consultas en la segunda etapa del evento. No realizar sus consultas a través del chat, por el chat, por favor, no va a responder. Todas las
consultas a través de QIA. Ahora sí, 73% de participación. Voy a finalizar, comparto los resultados y la respuesta ganadora es la alternativa C, con 61% de participación, precio ofertado, alternativa 4%, alternativa B 23%, alternativa D 12%. Especialista Steven, adelante con el feedback, por favor, gracias. Gracias, Yorelia. Efectivamente, el precio no es un requisito de calificación. El precio es un factor de evaluación, lo acabo de decir y de presentar. El precio del postor, el precio que oferte cada postor, el precio que pretenda cobrarle cada postor a la entidad por el bien o servicio que le está ofreciendo, es un factor de evaluación, no es un requisito de calificación. Y es un factor de evaluación porque en función del precio, ese postor, baratero, carero, según sea el caso, va a recibir más o menos puntaje. ¿De acuerdo? En cambio, los requisitos de calificación, ya lo dijimos, son aspectos que tienen la finalidad de evaluar al postor, al proveedor como empresario, su expertise comercial, ¿no? Por eso, los requisitos de calificación son la capacidad legal, ¿no? Que consiste en verificar que el postor esté capacitado legalmente, esté autorizado legalmente para realizar la actividad comercial de la venta de esos bienes o de ese servicio, ¿no? La capacidad técnico profesional, que consiste en demostrar, en verificar que el postor tiene la infraestructura, tiene el equipamiento, tiene el recurso humano suficiente, según lo exigido en las bases, para ejecutar la prestación. Y el tercer requisito de calificación es la experiencia, ¿no? Que consiste en verificar, ya hemos dicho, que el postor ya haya ejecutado prestaciones iguales o similares a la que es objeto del procedimiento de selección. Entonces, la respuesta correcta es la C. El precio no es un requisito de calificación, es un factor de evaluación. Sigamos. Ahora sí, veamos un par de casos, un par de jurisprudencias. Tenemos así la resolución 2472 del año pasado, 2023, expedida por la quinta sala del tribunal, cuya sumilla dice: se observa que la acreditación de la capacitación del personal clave no fue requerida como parte de los requisitos para que las ofertas sean admitidas en el procedimiento de selección, ni podría haber sido requerida tampoco. O sea, esta resolución, estimados amigos, trata sobre un caso en el que un comité de selección, el comité que estuvo a cargo del procedimiento de selección materia de este caso, declaró no admitida la oferta de un postor porque supuestamente ese postor no había acreditado que el personal clave, que su recurso humano, que su plantel profesional con el que contaba, había sido capacitado en el tema o en el curso que se exigía en las bases. Pero en el escenario de la admisión de ofertas, que es el primer filtro, el paso número 1, como hemos dicho, no se debe verificar si es que el personal del postor está capacitado o no está capacitado. Ese no es el momento. Ya hemos dicho que en el escenario de admisión lo que se evalúa es el producto ofertado. No se le evalúa al postor ni a su personal. Se evalúa el bien, se evalúa el servicio, se evalúa la representación y se evalúa la presentación de los formatos debidamente llenados y firmados, nada más. Entonces, en este caso, materia de esta resolución, el comité se había equivocado. El comité, cuando debía verificar la admisión del postor, o sea, verificar la vigencia de poder, verificar los formatos y verificar la declaración jurada del anexo 3 o los documentos técnicos que demuestren que el producto ofertado cumple con las características técnicas, se echó a verificar un aspecto que debía haber verificado al final, al momento de la calificación. Esto es, si el personal propuesto estaba capacitado o no. Por eso es que se le dio la razón a este impugnante, ¿no? El punto controvertido en este caso fue determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no admitir la oferta del postor que había apelado. Y si como consecuencia de ello corresponde otorgarle la buena. Y aquí vemos, ¿no? En primer orden dice el numeral 7, cabe mencionar que el comité determinó la no admisión de la oferta, o sea, declaró no admitida la oferta del impugnante por la siguiente razón. La oferta del personal supervisor no cumple con la capacitación en lavado y desinfección de ropa hospitalaria. O sea, el comité se echó a revisar la capacitación
del personal propuesto por este postor para el puesto de supervisor, para el cargo de supervisor, cuando ese no era el momento. Y vemos, ¿no? Dice, al respecto, el impugnante señala que en las bases integradas no se exige como requisito para admitir la oferta que se acredite la capacitación del supervisor, motivo por el cual la no admisión de su oferta no se encuentra conforme al requerimiento de la entidad. En ese sentido, ¿no? El tribunal hizo una revisión de lo que se exigía en las bases para efectos de admitir la oferta de un postor. Ahí está el numeral, el fundamento 11, ahí vemos, ¿no? En las bases del proceso, no se exigió en ninguna parte que para admitir la oferta los postores debían eh, acreditar la experiencia de su personal propuesto. Y vemos el numeral 12, ¿no? El fundamento 12 de esa resolución dice, conforme a lo citado, se observa que la acreditación de la capacitación del personal clave no fue requerida como parte de los requisitos para que las ofertas sean admitidas, ni podría haber sido requerida, ya que las bases estándar de una adjudicación simplificada para contratar servicios establecen de manera expresa lo siguiente. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como capacidad legal, capacidad técnica y profesional, ¿no? Ni la experiencia del postor. Entonces, este proceso fue una adjudicación simplificada para contratar servicios. Lo mismo ocurre en concursos públicos. En el escenario de la admisión, en el primer filtro, no se puede exigir de ninguna manera que los postores presenten documentos para acreditar la experiencia o la capacitación de su personal clave. Profesor, pero todo no debe estar en la oferta. Claro, la oferta es una sola, es un solo archivo. Acuérdate que las ofertas son electrónicas. El postor es responsable de presentar todos sus documentos en su oferta, de 50, 100, 200 páginas, qué sé yo. Es el comité el obligado a ser meticuloso, ordenado, respetuoso de cada etapa. Si está en la etapa de admisión, no tenía por qué haber evaluado la capacitación del personal clave. Además, el fundamento 13 dice, adicionalmente, debe tenerse presente que conforme a los artículos 7.3, 7.4 y 7.5 del reglamento, en los procesos para contratar servicios, la evaluación de ofertas comprende las siguientes etapas sucesivas, una después de otra. Primero, la admisión, a fin de verificar la presentación de los documentos obligatorios establecidos en el numeral 2.2.2.1.1 de las bases. Siguiente etapa, la evaluación de las ofertas que fueron admitidas, para lo cual se aplican los factores de evaluación, determinándose así el orden de prelación en atención al puntaje que obtuvo cada postor. Y en tercer lugar, como tercer paso, y ustedes ya lo deben tener claro a estas alturas, la calificación de las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación. No obstante, en el acta, de la revisión del acta de este procedimiento, se vio que el comité declaró, segunda línea, ha declarado la no admisión de la oferta del impugnante en atención a un documento que correspondía verificar más bien durante la calificación de las ofertas. Por eso se tuvo por fundado, ¿no? De este modo, la decisión del comité de selección de no emitir la oferta del impugnante, debido a que no acreditó la capacitación del personal clave, no se encuentra acorde al propio requerimiento de la entidad, ni acorde a lo establecido en la normativa de contratación pública. Por eso se declaró fundado este recurso de apelación y se revocó la no admisión de este postor. Fundado, ¿eh? Y acá tenemos otro caso, un segundo caso. Ya para ir terminando la parte positiva. Una resolución, la resolución 1795, también del 2023, también de la quinta sala. Una resolución a través de la cual se declaró la nulidad de un procedimiento de selección porque el comité tampoco respetó la secuencia correcta de etapas, ¿no? Ya hemos dicho que la secuencia correcta de etapas en procesos para bienes y servicios es primero admisión, luego evaluación y luego calificación. Se verifica la admisión de todos los postores, luego de solamente aquellos que sean admitidos se pasa a la evaluación y los postores que ocupan los dos mejores lugares, los dos mejores puntajes en la evaluación pasan a la tercera etapa que es la calificación. Ahora, el procedimiento de rechazo de ofertas que hablábamos al inicio de esta clase es un procedimiento, es una posibilidad, ¿no? Porque
el rechazo, la posibilidad de rechazar una oferta, no es que obligatoriamente se dé en todos los procedimientos de selección, a diferencia de la etapa de admisión, evaluación y calificación, que sí es obligatoria. El rechazo de una oferta, el procedimiento de rechazo de una oferta, regulado en el artículo 68 del reglamento, se va a llevar a cabo siempre y que, o en los casos que, los comités de selección consideren que una oferta en un procedimiento de selección es temeraria, es muy barata, es demasiado baja. En esos casos, dice la normativa, artículo 68, repito, 68 del reglamento, el comité tiene que solicitar al postor cuya oferta es muy baja. ¿Qué tan baja, profesor? La norma no lo dice. La norma no solo dice cuando el comité considere que una oferta está sustancialmente por debajo del valor estimado, va a pedirle a ese postor que le presente el detalle, ¿no? La estructura de costos de su precio ofertado, ¿no? De manera que el postor demuestre que en el precio que está ofreciendo está incluido todo lo que está pidiendo el comité, la entidad en las bases, incluyendo su utilidad, ¿no? Y si el postor al que se le ha pedido esto no presenta la descripción a detalle de su oferta o la presenta y el comité mantiene las dudas, en esos casos el comité puede rechazar esa oferta porque le genera dudas. Digamos que el valor estimado de un procedimiento de selección es 1.000.000 de soles para adquirir equipos médicos y hay un postor que ofrece esos equipos médicos y oferta un precio de 600.000 soles. El valor estimado que determinó la entidad producto del estudio de mercado fue 1.000.000 de soles. Y ya en el procedimiento hay un postor que ofrece 600.000 soles. 600.000 soles, o sea, es el 60% del valor estimado. En esos casos, es razonable que el comité le diga a ese postor, oye, postor, tu oferta es muy barata. A ver, demuéstrame que en los 600.000 soles que estás ofertándome está incluido los equipos, los impuestos, el traslado, la instalación, tu utilidad, en fin, todo. Demuéstrame. Si el postor no le demuestra, el comité, dice la norma, está autorizado a rechazar esa oferta, dejar fuera de carrera a ese postor. Esa es una decisión apelable, por supuesto. Si el postor que es rechazado no está de acuerdo con ello, puede interponer un recurso de apelación. Pero este procedimiento de pedirle a un postor la descripción a detalle de su oferta es un procedimiento que tiene que hacerlo el comité luego de culminada la etapa de calificación. O sea, solo si ese postor llegó hasta la calificación, el comité debe llevar a cabo el procedimiento de rechazo. No antes, como pasó en este caso. Ahora, el tema del rechazo de una oferta puede darse ante un postor muy baratero o ante un postor muy carero. Profe, ¿y de qué depende que sea muy baratero o muy carero? Ya hemos dicho, en el caso de cuando la oferta es muy barata, la norma dice cuando la oferta está sustancialmente por debajo. El comité decidirá cuándo está sustancialmente por debajo. Y digo muy carero cuando la oferta del postor está por encima del valor estimado. Ofertó muy por encima, digamos, en el ejemplo que les puse del equipo médico, de los equipos médicos por 1.000.000 de soles, un postor que oferta 1.200.000. Cuando un postor oferta por encima del valor estimado, igual el comité tiene que llevar a cabo primero la admisión, la evaluación y la calificación. Y si el postor, luego de esos tres filtros, sigue vivo, no ha sido descalificado ni no admitido y tiene chances de ganar la buena pro, recién en ese momento el comité tiene que pedirle a ese postor que reduzca su oferta, porque acuérdate que los comités convocan procesos de selección con certificación presupuestal equivalente al valor estimado, ¿no? No lo puede hacer antes. Y así fue el caso que tenemos en esta resolución, 1795, ¿no? ¿Cuál es el argumento del impugnante? En el recurso de apelación, el impugnante manifestó que el comité de selección no había admitido su oferta debido a que la entidad no contaba con disponibilidad presupuestal para adquirir los bienes por el precio que ofertó. O sea, este postor fue declarado no admitido por carero, pero la etapa de admisión no es una etapa, ya lo hemos dicho, en los cuales el comité tenga que no admitir una oferta porque el precio está muy alto. Ese no es el momento. Ya hemos repetido hasta el cansancio en esta clase, y estoy seguro que ustedes lo tienen claro, que en la admisión de ofertas, ¿qué cosa se ve? Se ve la presentación de los anexos, se ve
la acreditación de la representación de quien firma la oferta y se ve el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En ninguna parte de la norma, ni de las bases, ni de esta clase, se ha dicho que en la etapa de admisión se verifica si el precio está muy caro. Eso, repito, se verá luego de la calificación y antes de que se otorgue la buena pro. ¿Y qué decía la oferta, no? Perdón, la resolución en su análisis. Nótese que el comité de selección señala expresamente en el acta que la oferta del impugnante fue no admitida y por tanto no le serían aplicados los factores de evaluación. A su vez, dicho aspecto no resulta congruente con la argumentación en donde se indica que después del procedimiento correspondiente se determinó que la entidad no contaba con presupuesto para adquirir esos bienes, concluyendo que la oferta fue rechazada. Entonces, sobre eso se citó lo que dice el artículo 73, en donde se deja en claro qué es lo que se debe verificar en el acto de admisión. Ahora, se reiteró en el numeral 31, en el fundamento 31, qué eran los documentos exigidos para admitir la oferta. Claro, entre ellos se encuentra el anexo 6, que es el precio ofertado, pero repito, en ninguna parte de las bases dice, porque no podía ser, no podía decir que las ofertas que estén por encima del valor estimado iban a ser rechazadas. Y en el numeral 34, en el fundamento 34, dice, pues bien, respecto a la oportunidad en que el órgano evaluador, o sea, el comité, debe verificar la disponibilidad presupuestal adicional, en caso un postor oferte por encima, así como obtener la aprobación del titular de la entidad, cabe señalar que en el numeral 76.1 del artículo 76 del reglamento se establece que previo al otorgamiento de la buena pro, o sea, previo a otorgar la buena pro, o sea, una vez que ya ha terminado la admisión, evaluación y calificación. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación. Queda clarísimo que tiene que ser después de determinar las ofertas que cumplan con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 6.8. Bajo dichas consideraciones, en caso una oferta supere el valor estimado, se entiende que el rechazo de aquella solo es posible cuando se hayan realizado previamente las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener, lo cual deberá ser verificado por el comité en forma previa al otorgamiento de la buena pro. Sin embargo, en el presente caso, se advierte que si bien el comité de selección realizó las gestiones para poder obtener mayor disponibilidad presupuestal, estas gestiones las realizó durante la etapa de admisión, es decir, en una etapa que no correspondía. Por eso, ese acto de evaluación se consideró nulo y fue lo que se declaró finalmente a través de esta resolución. La sala resuelve declarar la nulidad del procedimiento de selección, una licitación del Hospital Hipólito Unanue, y se dispone retrotraer el proceso a la etapa de admisión de ofertas, conforme a lo señalado en el fundamento 43. Así es, estimados amigos. Espero entonces que con esta explicación haya quedado clara la secuencia que debe respetarse, ¿no?, en los procedimientos para contratar bienes y servicios. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.